ustedes saben, estamos viendo este capítulo, Romanos capítulo 8, un capítulo bastante extenso, pero de mucha bendición para los creyentes, mucha bendición para los cristianos. En este capítulo vemos el obrar del Espíritu Santo en el cristiano. Por lo menos en los primeros versículos, del versículo 1 hasta el versículo 27, que es hasta donde vamos a llegar hoy, vemos cómo el Espíritu Santo obra en distintas maneras en el creyente para traer bendición en distintas áreas, en distintas situaciones. Y hoy vamos a estar mirando del versículo 19 hasta el versículo 27, pero ya hemos visto el versículo 18. Quisiera que empecemos leyendo el versículo 18 en adelante para ver qué es lo que hemos estado viendo la semana pasada o hace 2 semanas y ahora continuar y desarrollar lo que Pablo expuso en el versículo 18. Dice así, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y lo que vamos a ver hoy son los 3 gemidos, los 3 gemidos. No sé si ustedes se dieron cuenta ahí en la lectura que hay tres, podemos decir, personas o 3 agentes que gimen en estos versículos. Ahora, 3 gemidos, esos 3 gemidos lo vamos a ver porque hay algo que está ocurriendo hoy en el mundo. En el mundo están ocurriendo un montón de cosas, las cuales para los hijos de Dios no son las que realmente le hacen sentir de una forma buena, de una forma con gozo a veces, nos quita el gozo, pero también la misma creación está gimiendo, dice acá el apóstol Pablo. Pero también hay un tercer gemido, que es el gemido del Espíritu Santo dentro del creyente. Y vamos a ver esos 3 gemidos. ¿Por qué? Porque la idea de un mundo ideal o de un mundo mejor es un concepto anhelado por todas las generaciones de la humanidad. Si nosotros nos ponemos a ver en la historia, las personas siempre han tratado de querer ser mejor, querer mejorarse, querer mejorar su entorno. La idea de ese mundo ideal, la idea de ese mundo perfecto, ese mundo superado, aún ha llegado a escribirse canciones. ¿Han escuchado la canción Un Mundo Ideal? ¿No? Es una canción conocida. También hay una canción que habla acerca de un mundo mejor. Hay una canción también que habla de un maravilloso mundo. Un mundo maravilloso. Hay canciones y también películas que se han hecho acerca de un mundo mejor. Un mundo mejor. Eso es lo que las personas están esperando. Pero lejos de eso, Pablo nos dice que el mundo hoy en día está gimiendo. Y lejos de eso, sabemos que el mundo no va a mejorar.
Entonces, esto es una idea del mundo, es una idea de las personas, una idea de la gente, de las sociedades, pero es algo a lo cual no vamos a llegar. Tristemente, es una mala noticia, pero no vamos a llegar y ciertamente los creyentes van a poder ver ese mundo ideal, van a poder ver ese mundo mejor. En este tiempo no, pero cuando, como dice el versículo 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Está hablando de un tiempo futuro donde los creyentes sí van a poder gozar de ese mundo ideal, de un cuerpo ideal. Ahora, acá lo que dice es que hay 3 gemidos, y el gemido es un sonido, y generalmente es un sonido que no es articulado con palabras, no es algo a veces voluntario. El gemido es algo cuando nosotros estamos sufriendo, estamos padeciendo alguna situación, nos está doliendo algo, la estamos pasando mal. Sabemos que cuando hay un gemido, cuando hay un suspiro por algo que no está bien, es que no la estamos pasando realmente bien, la estamos pasando mal. Y ese es un dolor, ese es un sonido, es una reacción física natural del cuerpo. Es una reacción natural en la humanidad, porque es una humanidad que está caída. Ahora, ese dolor o pena es un lamento que expresa un sufrimiento físico, pero a veces también un sufrimiento emocional. El gemido puede venir acerca de un sufrimiento no físico, no un dolor físico, un golpe o algo así, o quizás un estado donde estamos agonizando, pero podemos estar quizás muy tristes. Y de ahí viene ese sonido, ese gemido. Ahora, sabemos que alguien está padeciendo, pues, el gemido o un suspiro en cualquier idioma. Cualquier persona en el mundo que está sufriendo y está gimiendo o está suspirando por su sufrimiento, no es necesario que nosotros sepamos qué idioma tiene. Podemos decir que al igual que la música, el gemido es un lenguaje universal. Todas las personas en el mundo pueden estar en esa situación. E incluso los creyentes, dice el apóstol Pablo, que gimen por lo que está pasando. Ahora en este pasaje, como dije al principio, Pablo nos va a mostrar tres entes, 3 agentes que están gimiendo hoy en día. Es algo que ocurre hoy en día. Y el primero de ellos lo vemos en los versículos 19 al 22, y es el primer gemido, el de la creación. La creación gime. La creación hace un sonido que es inaudible, no lo escuchamos, pero de hecho está presente hoy en día. La creación está gimiendo. Y ustedes dirán, ¿por qué es que gime la creación? ¿Por qué es que está doliente la creación? Quizás alguno de nosotros está sabiendo por qué. Hoy en día ocurren muchas cosas en el mundo. Pero la creación, dice, versículo 19, la creación, dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Así como la creación está sufriendo hoy en día, la creación está anhelando, dice ardientemente, está esperando con ansias algo. Y ese algo es lo que le va a traer alivio a la creación. Dice, está esperando y está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Está esperando que los hijos de Dios se presenten. Ahora, hoy en día hay muchos hijos de Dios en el mundo. Pero ¿por qué es que la creación con hijos de Dios en el mundo todavía está gimiendo? Eso es algo que tenemos que preguntarnos. Ahora, Pablo está hablando acerca de todo lo creado. Todo lo creado. ¿Se acuerdan en el principio, Génesis capítulo 1? Dios empezó a hablar y creó el universo. Creó el planeta Tierra. Creó la luna, el sol, las estrellas. Pero aquí se enfoca mayormente a la creación que nosotros vemos en este mundo. Está explicando que la creación de este mundo, las cosas que nosotros vemos y las cosas que están en el mundo, están sufriendo y están anhelando que algo pase. Así como las personas en el mundo están buscando que el mundo sea mejor,
el mundo mismo está esperando que el mundo sea mejor. Los animales en el mundo están esperando que este mundo sea mejor. Las plantas en este mundo están esperando que el mundo sea mejor. Y aún las cosas inanimadas también están esperando que el mundo sea mejor. Todo lo creado, la creación. Pero acá, aunque el hombre también ha sido creado en esos 6 días iniciales de la creación, es como que al hombre lo quita un poco de esta parte del gemido, lo pone en otro lugar, lo vamos a ver en el segundo gemido, pero lo quita ahí, está hablando acerca del reino animal, el reino vegetal, las cosas inanimadas, todo eso está gimiendo hoy en día. Obviamente, como dije, está hablando acerca de que espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Como dice Primera de Juan, capítulo 3, dice así, si ustedes quieren buscarlo, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Pero el versículo 2 dice esto, amados, ahora somos hijos de Dios. Otra vez menciona esa frase. ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Por qué Pablo y acá Juan está hablando de los hijos de Dios? ¿Todos son hijos de Dios? Hay algunas religiones que hablan de que todos somos hijos de Dios. Pero el Señor Jesucristo dijo que algunos judíos que estaban muy cercanos a Dios en religión, dijo que eran hijos ¿de quién? Del diablo. Ahora, Pablo y Juan no están hablando de todas las personas en el mundo y de todos son hijos de Dios. Y sabemos nosotros los creyentes quiénes son los hijos de Dios. Son los que han creído en Cristo como su Salvador. Esos son los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo. La creación está esperando que se manifiesten los hijos de Dios. Pero fíjense el versículo 2 de 1 de Juan 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. O sea, la creación gime esperando a los hijos de Dios, pero Juan dice que, hermanos, somos hijos de Dios. ¿Y entonces por qué gime? Versículo 2 dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga a este mundo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pablo está hablando no de que la creación está esperando a los hijos de Dios, está anhelando fervientemente los hijos de Dios, porque los hijos de Dios todavía están acá, en la tierra, ya están acá, pero está esperando a los hijos de Dios glorificados, a la imagen de Cristo. Cuando Cristo venga con sus santos, que son todos los creyentes, ahí es donde la creación, eso es lo que la creación está esperando. Está anhelando ansiosamente, fervientemente. Sin embargo, dice, hoy la creación sigue sufriendo por la maldición recibida luego del pecado. La creación hoy en día sigue sufriente, la creación hoy en día sigue gimiendo, pero va a venir un día donde no va a ser así. Va a venir un día donde todo esto va a ser restaurado. Va a ser restaurado como era el Edén al principio. ¿Pueden imaginarse eso? ¿Pueden imaginarse cómo será el mundo cuando los hijos de Dios glorificados, habiendo regresado con el Señor del cielo, estén en este mundo? Será verdaderamente hermoso. Será un lindo tiempo. La creación, dice versículo 20, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad. La creación gime, vamos a verlo ahora en los próximos versículos, pero la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, está sufriendo, está gimiendo. ¿Por qué? Porque la creación fue sujetada a vanidad, pero no por su propia causa o su propia voluntad. No es que, pongámoslo de esta forma, la creación hizo las cosas mal. Los animales hicieron las cosas mal. La naturaleza hizo mal las cosas después de que Dios la creó, se portó mal. Y entonces Dios tuvo que traer un castigo porque la creación se portó mal. Y acá estoy sacando al hombre, ¿no? ¿Por qué es que Dios tuvo que sujetar a vanidad a la creación?
Y eso es culpa del hombre. Eso es culpa de que se introdujo en el mundo, en este mundo presente, se introdujo el pecado. Y cuando Adán y Eva pecaron, introdujeron el pecado al mundo y Dios tuvo que traer maldición. De ahí en adelante nada fue igual. De ahí para atrás todo era hermoso, era precioso. Dios dijo, todo lo que hice fue bueno. Pero de ahí en adelante la creación gime, esperando ese momento cuando los hijos de Dios vuelvan glorificados. Versículo 20. Pero dice versículo 20 al final, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Quiero decirles que el mundo está sufriendo. La creación no era así al principio. No sufría hasta que entró el pecado en el mundo. Y eso lo sabemos. Dios maldijo esta tierra. Dios mismo la sujetó a este estado, donde los animales mueren a veces violentamente, donde los animales a veces mueren por enfermedades y agonizan. Mi gato murió la semana pasada, hace una semana. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso? Estaba agonizando. Le agarró una enfermedad, una semana para la otra se murió. Todos lloramos en casa. Era un gato nada más. Hay personas que mueren y también lloramos, obviamente, ¿no? Por la pérdida. ¿Por qué? Porque fue sujetada la creación a vanidad. Fue sujetada a este sufrimiento. Mueren de enfermedades, terminan agonizando. Los bosques son arrasados por los incendios forestales. ¿Han escuchado eso? Llega el verano en distintos lugares del mundo, un incendio arrasa con bosques nativos de miles de años, cientos de años. ¿Y qué es eso? La creación está gimiendo. Los sembradíos son destruidos por el granizo. ¿Y de dónde viene eso? Las plantas son devoradas por plagas. Las catástrofes como huracanes, terremotos, erupciones volcánicas ocurren vez tras vez en todo el mundo. ¿Y qué es todo eso? La creación gimiendo, la creación sufriendo, porque ha sido sujetada a vanidad. Y ni que hablar del deterioro por la mano del hombre, ¿no? Eso lo estamos viendo últimamente. Lo vemos en las noticias. Lo vemos aún en lo que nos pasa cotidianamente. Vemos que la creación está sufriendo aún por causa del pecado del hombre. Está sufriendo no solamente por el pecado original, sino que está sufriendo por las cosas que el hombre hace, la mano del hombre. Hay organizaciones como Greenpeace. ¿Escucharon eso? Ahora no se escucha mucho. Pero ¿qué es lo que hace? Tratar de proteger el planeta. Y tratan de proteger y de vivir una vida natural y de que el hombre no destruya más el mundo como ya lo ha destruido. La creación fue sujetada a esta vanidad. Un comentarista dice así: ¿quién la sujetó a ese estado? El que la sujetó es Dios. Solo Dios pudo sujetar la creación a ese estado, pero la sujetó con esperanza. No la sujetó de una forma en la cual la creación nunca más pudiera tener una segunda oportunidad y pudiera ser como era antes. Nosotros esperamos, el mundo espera y el mundo trata un mundo mejor. Las personas tratan de llevar un mundo mejor, pero no van a llegar a verlo, no van a llegar a hacerlo. Solo Dios, que la sujetó en esperanza. Dios la sujetó en esperanza. Y eso va a ocurrir. Versículo 21 dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Va a haber un cambio muy grande. La creación hoy en día parece estar esclavizada. ¿Esclavizada a qué? A este sufrimiento. Lo hemos descrito ya, ¿no? Hemos descrito el problema que hay con los animales, con las plantas, con las catástrofes que se suceden vez tras vez en el mundo, y parece ser que eso no va a terminar nunca, que siempre va a ser así. Y está esclavizada a eso, porque hoy en día todavía está vigente la maldición del pecado. Pero dice que no va a ser siempre así.
va a ser libertada, dice, de la esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios vengan a vivir a esta tierra luego de ser glorificados. Eso ya lo hemos dicho. Dios la sujetó a la vanidad de estas cosas como castigo por el pecado del primer hombre, pero no la dejará así, sino que la sujetó con esperanza. Aún este mundo tendrá una segunda oportunidad, la oportunidad de disfrutar de los redimidos de Dios. Y yo pregunto, ¿estaremos allá? ¿Podremos ver ese mundo? ¿Podremos ver ese mundo que es y va a ser como era el Edén en su principio? ¿Qué piensas? ¿Estarás en ese lugar? ¿Podrás ver este mundo mejor? La creación será libertada de la esclavitud a la libertad. Hoy parece estar esclavizada por el efecto del primer Adán, pero será libertada cuando habiten los hijos de Dios, que son el efecto del segundo Adán, del postrer Adán, de Jesucristo. Han sido esclavizadas por el efecto del primer Adán, pero serán libertadas por los hijos de Dios, que es el efecto del segundo Adán, es el Señor Jesucristo. La creación mira hacia atrás, a las condiciones ideales del Edén, y luego contempla los estragos causados por la entrada del pecado. Pero siempre se ha mantenido la esperanza de un regreso a un estado ideal. Y eso va a ocurrir, hermanos. No debemos estar pensando que esto va a ser siempre así. ¿Saben qué? Pasan los gobiernos, pasan las generaciones y todo parece ser igual o peor. Años atrás hablábamos con un hermano que venía antes a la iglesia y hablábamos acerca de esto va a mejorar, nuestra nación va a mejorar, y ese hermano me decía, no, esto va a empeorar. Sabemos que esto va de peor en peor, de mal en peor. Y lo decíamos de acuerdo a lo que dice la Escritura. Los tiempos que vienen van a ser peor. Pero aquí dejamos un poco de ver lo que nos dice este versículo, lo que nos dicen estos versículos. Pero tiene que pasar algo antes. El hombre en su condición no va a mejorar el mundo. Es Dios el que lo va a mejorar. Es Dios el que lo va a mejorar y lo va a establecer de esa forma para que lo puedan gozar no solamente la creación, sino también los hijos de Dios. Versículo 22, y es donde dice que la creación gime, porque sabemos que toda la creación gime a una. O sea, no hay lugar en la creación que no esté sufriente después de la maldición del pecado. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. La creación gime, pero está con dolores de parto. Dice que no está con dolores de muerte. Si estuviera con dolores de muerte, sería mucho más grave, porque no hay vuelta atrás a eso. Pero está con dolores de parto, ¿por qué? Porque es un dolor que dura por un tiempo, pero luego de eso es un dolor que está aliviado y que trae gozo. Hay una etapa posterior que va a traer gozo. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Siempre parece ser que está en el futuro, ¿no? Pero realmente lo esperamos con ansias los creyentes. Vivimos en un mundo gimiente, sollozante, sufriente. Y la música de esta naturaleza parece estar en una música triste, ¿no? Aunque hoy en día vemos lugares en el mundo que son hermosos, preciosos. Vemos lugares donde va la gente de vacaciones y decimos, ¿cómo es esto? Acá no vemos que la creación esté sufriendo. Parece ser que está todo bien. Hay paraísos, como se dice hoy en día, los paraísos en la tierra, ¿no? Han ido a esos lugares, no sé si alguno de ustedes ha estado quizás en esos lugares en el Caribe, en esos lugares donde parece ser que está todo calmo, quieto, está todo bien. Pero sin embargo,
de un momento para el otro, un huracán, una tormenta de esas, destruye todo. Un maremoto, un tsunami. La creación, aunque parecería en algunos lugares que Dios todavía está guardándola como si fuera el paraíso, sabemos que eso no es así. Lo esperanzador de todo esto, como dije, es que no son dolores de muerte, sino que son dolores de parto. Esto va a pasar en el futuro. Ahora, ¿cuándo pasa esto? Hemos mencionado que todavía tenemos que esperar que el Señor venga, que el Señor lleve a los suyos y que el Señor regrese con los suyos a la tierra a reinar. Fíjense en Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Esto probablemente será en el reino milenial de Cristo. Capítulo 11, versículos 6 al 9, nos describe un poco cómo será el mundo en ese tiempo, cuando estén los hijos de Dios glorificados en este mundo. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién nacido, o el recién destetado, extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ese es el gemido de esta creación, pero es la esperanza que la creación tiene. Eso va a ocurrir. Pero el segundo gemido que tenemos en Romanos, está en el versículo 23 al versículo 25, tiene que ver con el gemido de los creyentes. La creación sufre. Y ya hemos visto que la creación sufre y hay un sonido inaudible que Dios escucha y que da a entender de que la creación está sufriendo hoy en día. Pero eso va a pasar, va a venir tiempos mejores. No en esta generación, pero cuando venga el Señor. Pero también el Hijo de Dios gime. Y esto es raro, porque nosotros creeríamos que los hijos de Dios no tendrían que tener ningún problema en la tierra. Ya somos salvos, ya somos redimidos, ya tenemos la esperanza de la vida eterna. De hecho, el creyente se caracteriza por tener una vida conforme al fruto del Espíritu, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amor también. Pero sobre todo gozo, sobre todo paz. ¿Y cómo es que nosotros, acá dice Pablo, fíjense, versículo 22, versículo 23, y no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pablo dice, y nosotros, no solo ella, sino también nosotros mismos. Pablo está hablando de los creyentes en Roma. Le está hablando a los creyentes en Roma, le está diciendo, nosotros mismos, yo, Pablo, ustedes también, están gimiendo, están sufriendo y están esperando algo, que algo cambie. Todavía estamos en la humanidad, todavía estamos en estos cuerpos corruptibles, pero va a venir un momento donde esos cuerpos ya no van a estar, vamos a tener cuerpos glorificados los creyentes, y entonces ya no vamos a estar gimiendo, pero mientras tanto el creyente también gime. Pablo dice, nosotros mismos también, y se refiere a los creyentes en Roma, pero también se refiere a los creyentes en cada momento de la historia de la iglesia. Se está refiriendo a cada uno de nosotros, si es que realmente hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Pregunto, ¿estás sufriendo? ¿Estás padeciendo algo? ¿Estás
gimiendo y no lo sabés? ¿Te ha pasado alguna situación donde estás triste, estás muy triste? Te duele algo y hay un gemido. Aunque nosotros somos salvos, aunque nosotros tenemos el gozo del Espíritu y la paz del Espíritu, que sobrepasa todo entendimiento, sin embargo, estamos gimiendo en ocasiones. Y estos gemidos, estas tristezas, estas aflicciones pueden venir de tres lugares. Y yo los voy a enumerar. La primera fuente de sufrimiento puede ser el sufrimiento físico. El creyente sufre físicamente. El creyente sufre más que los incrédulos. Y ustedes me van a decir, pará. Entonces no queremos ser creyentes, porque si sufrimos más que los incrédulos, ¿cuál es el negocio? ¿Qué es lo bueno? Bueno, los creyentes sufren prácticamente todo lo que sufren los incrédulos. Temas físicos, ¿no? Porque sabemos que estamos en este cuerpo y en algún momento vamos a morir. En algún momento va a venir alguna enfermedad. Pero el creyente también sufre por causa de Cristo, lo cual el incrédulo no sufre. Ahora, el creyente puede sufrir de forma física. El deterioro de nuestro cuerpo que causa cansancio. ¿Se han sentido cansados esta semana? ¿Cuántos de ustedes se sintieron cansados? Sinceramente. Hay algunos que no, están pila. Hay algunos que están muy bien. Pero nos sentimos cansados. Los que estamos más viejitos, más cansados nos sentimos, ¿no? Algunos jóvenes también, vamos a ser sinceros. Pero esto es parte del deterioro físico de nuestro cuerpo. Y a veces eso es parte de nuestro gemir. No tendríamos que estar así. Somos creyentes, pero estamos así. La enfermedad, la incapacidad a veces, ¿no? A veces llegamos a estar viejitos y incapacitados para hacer algunas cosas, ¿no? Que hacíamos antes. A los que nos gusta el fútbol, ya sabemos que tenemos el tiempo limitado. Ya no podemos hacer lo que hacíamos antes. Estamos con limitaciones, incapacidades y muchas otras cosas que tienen que ver con la parte física. Y gemimos, sufrimos por la parte física. Pero también puede ser un sufrimiento, un gemir espiritual. ¿Y eso qué significa? No pudiendo sufrir la condición en que la sociedad o la humanidad se dirige. El creyente sufre de forma espiritual porque ve que alrededor las cosas no están bien. Ve que hay inseguridad, ve que hay hambre en el mundo, ve que hay mucha necesidad, ve las noticias hoy en día y ve homicidios, robos, asesinatos, ve la corrupción, muchas veces de los que nos dirigen políticamente, y decimos, esto es muy triste, nos entristece en el alma. La delincuencia, los robos, los homicidios, las peleas, los pleitos, todo esto golpea al espíritu del creyente y le hace sufrir. ¿Por qué? Porque el creyente no está en la misma sintonía, o por lo menos no debería estar en la misma sintonía que está el mundo, que se dirige el mundo. Hay de aquel creyente que está padeciendo lo que vemos ahora, padeciendo porque está haciendo el mal y no el bien. Y lo tercero, la tercera fuente de sufrimiento del creyente puede llegar a ser el pecado, puede estar sufriendo por el pecado. ¿Por qué? Porque podemos estar luchando con ciertas tentaciones en nuestra vida que nos agobian. Estamos tratando de evitar el pecado, pero sin embargo es tanta la tentación en nuestra vida que aún hasta nos hace caer siendo creyentes. Y eso hace que el creyente mismo esté sufriendo y esté gimiendo dentro de sí. Es algo que debemos evitar, el pecado, pero que muchas veces nos trae sufrimiento como creyente.
Y nos entristece todo esto. Gemimos así como la creación, dice Pablo. Aunque nosotros tenemos las primicias del Espíritu, dice versículo 23, lo cual nos da una esperanza. Cuando nuestros cuerpos sean como el cuerpo de nuestro Señor glorificado. Filipenses 3, 20 y 21. Ahora, los santos tenemos las primicias del Espíritu, es decir, nosotros ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Pero ¿qué es lo que está diciendo acá? Que nosotros estamos esperando la adopción completa. Nosotros ya somos adoptados a la familia de Dios. Ya formamos parte de la familia de Dios, los creyentes. Pero estamos esperando que esa adopción sea completada. Y eso va a ocurrir cuando el Señor nos llame a su presencia, nos dé nuestros cuerpos glorificados. Eso va a ocurrir en el momento del arrebatamiento. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Cómo vamos a ser cambiados, transformados, ya no sufrientes? Y eso lo explica Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Quisiera que me acompañen un segundo ahí. 1 Corintios capítulo 15, cuando habla acerca de la resurrección. Empieza hablando de la resurrección de Cristo y luego continúa hablando acerca de la resurrección de todos los que son de Cristo. Y hermano o amigo, si no sos de Cristo, hay una resurrección, pero no es una resurrección para vida, es una resurrección para condenación. Pero los que son de Cristo, los que han creído en Cristo, fíjense el versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Está hablando acerca de los creyentes. Los creyentes mueren en un cuerpo que es corruptible. Cuando van a la tumba, ¿en qué se transforman? En polvo. Polvo eres y al polvo volverás. Pero dice que resucitará en incorrupción. El cuerpo de los creyentes, cuando sean resucitados, van a tener un cuerpo que no va a ser corruptible, que no va a morir y que no se va a avejentar y no se va a pudrir como este cuerpo que nosotros tenemos. Versículo 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Qué significa esto? Está hablando de dos cuerpos. Uno es el que tenemos ahora. Y este, hermanos, lamentablemente va a la tumba. Va a la tumba. Si es que el Señor no viene antes y nos transforma, antes de morir. Pero el otro cuerpo es el cuerpo espiritual. Y ese es el que estamos esperando. Y por eso gemimos hoy en día. Gemimos porque estamos esperando ese momento cuando venga el Señor y nos transforme. Ahora, hay un tercer gemido, y vamos ahí a Romanos capítulo 8 para ver cuál es. El tercer gemido es el del Espíritu. Tenemos el gemido de la creación, el gemido de los creyentes, y ahora el gemido del Espíritu Santo. ¿Y por qué geme el Espíritu? Versículos 26 y 27. De igual manera, el Espíritu, vieron que otra vez Pablo conecta los versículos anteriores y dice de igual manera. Está hablando del mismo tema. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, el tercer gemido. Acá parece ser que Pablo está cambiando de tema y está hablando de la oración. Hasta ahora está hablando de que la creación sufre y gime y está esperando el regreso de los hijos de Dios glorificados. Está diciendo que los creyentes sufren y están esperando ese día cuando Cristo venga y les transforme sus cuerpos y estén glorificados y puedan disfrutar. Pero ahora cambia y parece estar hablando acerca de otro tema totalmente distinto. Está hablando de la oración y de lo que el Espíritu de Dios hace en el creyente cuando el creyente ora. Y ciertamente no es que está cambiando de tema, pero ese tema lo trae porque
el creyente está gimiendo, el creyente está sufriendo. ¿Y cómo hemos nosotros de orar cuando estamos sufriendo? Ese es el tema. ¿Cómo hemos de orar y qué hemos de pedir porque estamos sufriendo en este mundo que está sufriendo la maldición del pecado? ¿Qué es lo que está queriendo decir acá Pablo? Primero, es una de las posibilidades, que al orar muchas veces no sabemos bien cómo pedir o qué pedir. ¿Les ha pasado eso que cuando están orando, estamos en la reunión de oración, y no saben muy bien cómo orar por alguna causa, alguna persona, alguien que nos ha pedido un motivo de oración? ¿Realmente tenemos que pedir que esta persona se sane? ¿Tenemos que pedir que esta persona consiga un trabajo? Bueno, probablemente sí, porque es bueno. Pero ¿qué trabajo? Algunas personas piden por cierto trabajo y ese trabajo realmente va en contra de lo que Dios quiere. Entonces, ¿tenemos que pedir así o tenemos que pedir de esta otra forma? Entonces, a veces no sabemos bien cómo pedir. Cuando estamos en nuestro cuarto de oración, cuarto secreto de oración, ¿no les ha pasado que están orando y dicen, bueno, tenemos un listado de oración, una lista de oración, y dicen, ¿y cómo pedimos? ¿Qué pido por esta persona? Acá dice un nombre, una familia. ¿Y qué pido? No sé. Es difícil orar a veces. Puede ser que esté hablando acerca de eso, pero también, y quizás mayormente esté hablando de esto, puede estar enfocado en nuestra comunicación con el Padre con respecto al gemido del creyente por las aflicciones y vivencias de este mundo presente, ya que estamos viendo que nosotros mismos también gemimos, así como la creación gime a una. Puede estar hablando acerca de que Dios, estoy pasando un problema, estoy pasando una gran necesidad, una gran aflicción. Realmente lo que veo en el mundo me causa una tristeza enorme. Lo que veo en la sociedad me causa una tristeza. Puede ser que esté luchando con un pecado, con una tentación. Y eso es lo que me está trayendo un motivo de oración. Pero no sé bien cómo pedir. Estamos sufriendo y saben que cuando nosotros sufrimos tenemos que orar. Cuando nosotros estamos tristes tenemos que orar. Cuando nosotros padecemos tenemos que orar. Quiero decirle que cuando nosotros estamos gozosos no tenemos que abandonar la oración. Tenemos que seguir orando. Pero en el caso dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios que mora en el creyente nos ayuda cuando nosotros oramos. A veces salen palabras de nosotros que quizás hasta ni siquiera las estamos pensando. Cuando estamos en el cuarto de oración, no sé si le ha pasado eso, pero están tan entregados a la oración que fluye la oración. Están orando y parece ser que hay alguien que les está diciendo, mirá, tenés que decir esto. El Espíritu de Dios, dice, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces estamos hablando con Dios, estamos orando y el Espíritu está acomodando esas palabras con gemidos indecibles en nosotros. Un ejemplo de esto, de cómo orar como conviene, de esos gemidos indecibles. Cuando nosotros no sabemos muy bien qué orar, no digo que el Señor no sabía cómo orar, Él sabía cómo hacerlo. Pero en Juan capítulo 12, versículo 27, no lo busquen, lo leo de acá, dice, el Señor dijo así, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esta hora he llegado. Para esto he llegado a esta hora. El Señor estaba orando y dice, está turbada mi alma, está triste mi alma. ¿Y qué diré? ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. El Espíritu le ayuda en la oración. Dice, para esta hora he llegado acá.
O también cuando en Mateo capítulo 26, el Señor en Getsemaní dice que yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando, dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nos ayuda en la oración. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Alguien dijo que esos gemidos indecibles es cuando se manifiesta el hablar en lenguas. Gemidos indecibles, el Espíritu está hablando con palabras que nosotros no podemos entender. Nada que ver con eso. Porque son gemidos indecibles, inescuchables, inaudibles. No está hablando de hablar en lenguas acá. Está hablando de lo que ocurre adentro del creyente cuando el creyente ora y no sabe muy bien cómo orar. Tenemos un asistente. ¿Vieron cuando ven en las computadoras tienen el asistente virtual? No, este es el asistente en la oración. Y versículo 27 dice: Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Lo interesante de esto, hermanos, es que a veces no sabemos cómo orar como conviene porque no sabemos si es la voluntad de Dios. Ahora, si el Espíritu de Dios está ayudándonos en la oración, ¿saben de qué tenemos la certeza, la seguridad? De que vamos a orar de acuerdo a la voluntad de Dios y que cuando oramos de esa forma va a ser lo mejor para nosotros. Dios no nos va a dar algo que nos haga mal, porque el Espíritu de Dios sabe cómo orar, cómo interceder por nosotros y la respuesta a su oración va a ser la mejor. Y esto explica, dice un comentarista, mucho cómo se hace evidente en el versículo siguiente, que es lo que vamos a ver dentro de 2 semanas. El versículo siguiente, un versículo favorito de muchos creyentes y aún de algunos incrédulos, no sé por qué. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto viene de lo que el Espíritu de Dios ayuda en la oración. Ahora, algunas aplicaciones muy breves. El mundo presente no mejorará por acción del hombre, eso lo hemos dicho. Pero esto no nos habilita, hermanos, a arruinar este mundo y a descuidarlo. ¿Saben que hoy en día hay algunas corrientes en este mundo, pseudo creyentes o creyentes cristianas, algunos hasta líderes y algunos predicadores, quizás hasta reconocidos, que dicen: no pasa nada, hagamos lo que querramos acá, total, este mundo finalmente va a ser destruido. Sí, va a ser destruido, va a venir un nuevo mundo. Y no pasa nada. No, tenemos una responsabilidad. Como creyentes debemos ser responsables, y no tengo el escudo de Greenpeace acá, pero debemos ser responsables en lo que hacemos en este mundo, porque es el mundo que Dios ha creado y en el cual nos ha puesto. Piensa que Dios le dio la esperanza de una segunda oportunidad a este mundo. Entonces, no arruinemos este mundo que Dios nos ha dado. Segundo, los creyentes gimen hoy en día, lo hemos dicho, ¿no? De las 3 razones que vimos, 2,5 de esas razones son evitables. 2 razones y media de esas son evitables. La tercera, son inevitables. La tercera es la inevitable, y es caer en el pecado. Es tener la actitud que dijo Pedro: si sufrís, pero no pecando, si sufrís haciendo las cosas bien, eso merece un mérito. Pero si sufrimos andando como los incrédulos, y bueno, recibimos lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, no suframos, no gimamos por el pecado. Gimamos sí por las cosas que vemos que están mal en este mundo, por ese sufrir espiritual o el sufrir físico, ¿no? Ese es inevitable, no podemos evitarlo. Y por último, el estado de las cosas de este mundo debe llevarnos ¿a qué?
¿A qué debe llevarnos el estado de este mundo? A orar. Debe llevarnos a orar. Y Dios nos ha dado el Espíritu para que lo hagamos y lo hagamos de la mejor manera. Eso nos debe animar. El gemir de este mundo, el gemir en nosotros, debe llevarnos a que el Espíritu de Dios en nosotros esté gimiendo con esos gemidos indecibles. Debe llevarnos a el cuarto de oración, lo que está ocurriendo, con la esperanza de que el Señor viene y que nos va a redimir. La pregunta es, como dije, ¿estaremos en ese mundo ideal? ¿Podremos gozar de ese mundo ideal donde va a estar el Señor Jesucristo reinando y nosotros vamos a ser parte de ese mundo mejor que hoy la sociedad está buscando y que no va a lograr? Vamos a orar.